Foro Bíblico Responde. Solo quería preguntar sobre 2 de Pedro 3:10. Y la pregunta que hace es, ¿en qué dispensación está ubicado? ¿Sí? Por lo que yo entiendo, creo que es al final de la gran tribulación. Quisiera que me ayuden a entender un poco por qué se comenta que dice, el gran día se termina este planeta y entonces, ¿dónde será el milenio? Creo que hace una pregunta. No pone signo de pregunta, pero me parece que hace una pregunta, o quiso hacer así. Bien, que dice que yo también entiendo que el milenio es literal, pero algunos piensan que el milenio es espiritual. Gracias, hermano, y que Dios le bendiga. Muchas gracias por tu pregunta desde Lima, desde Perú. ¿Qué ciudad, perdón? Lima. Lima, Perú. Saludos cordiales a nuestro querido hermano allí. Yo no sé si tenemos en línea a nuestro hermano Ageo Palumbi. Él tiene un conocimiento muy interesante, muy profundo, muy didáctico sobre esta parte de la 2 de Pedro 3:10, ¿no? Donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Esto es algo muy interesante porque entonces pareciera que ahí el día del Señor, pues que es el inicio, no va a dar lugar a un milenio, sino que simplemente no va a haber milenio literal. Entonces, no sé, Ageo, si me estás oyendo, si está en línea y pudiera darnos esa aclaratoria tan interesante. Adelante, Ageo. Bien, muy buenas tardes a todos los del foro. Y bueno, sí estoy en línea, no sé si me escuchan bien. Sí, lo estamos escuchando, Ageo, adelante. Bien, para contestar la pregunta que se hace, en esa parte, en lo que Dios me ha podido dar a entender, es que el milenio sí va, solo que el apóstol Pedro da una declaración referente al final del milenio, cuando la palabra de Dios dice en el capítulo 20, que la tierra y el cielo huirán en fuego. Es allí donde eso es al final del milenio, cuando Dios castiga en la parte del juicio de Gog y Magog, castiga a los que se rebelaron en contra de Jesucristo, que está revelado también en el Salmo 2. Entonces, después del milenio, es que eso se producirá, donde los elementos ardiendo se fundirán y la tierra huirá de la presencia de aquel que está sentado en el trono. Así que para mí el milenio es algo espectacular, porque allí es donde Dios hará la cosecha de alma más grande que ha habido en este mundo. Es algo que se ha de esperar. Ahora, lo que dicen que es espiritual, bien, ellos tendrán esa opinión, pero realmente el milenio es la conclusión de lo que estaba, de lo que Dios le presentó al pueblo de Israel cuando él vino la primera vez, del reino de Dios. Pero claro que no era para ese tiempo, sino en el tiempo cuando él regresa. Entonces, allí pues, bueno, yo tengo un estudio sobre en los días que
que Jesucristo vendrá anticipadamente para no darle lugar a la destrucción de este globo, porque Satanás llevará las cosas hasta un extremo que, si no fuera por la intervención de Jesucristo, entonces todo sería destruido. Y sería destruido también el inicio del milenio, o sea, el reinado celestial de Jesucristo sería anulado. Lo que dice Isaías 11, lo que dice Isaías 56, todo eso se volvería nada. Entonces, la intervención de Jesucristo, 220 días antes de terminarse los 7 años de la gran tribulación, es justamente para evitar eso. Porque cada vez que el enemigo pone traba a los planes de Dios, Dios actúa de una manera sobrenatural o de una manera que no estaba, quizás podríamos decir, en el plan primero, pues. Entonces tuvo que actuar. En vez de los 7 años, ve que allí se acorta un tiempo que ya eso estaba en la mente de Dios. Porque los planes de Dios tienen que seguir. Por ejemplo, como última intervención, un día agarran a Jesucristo y lo llevan sobre un monte para despeñarlo. Ese no era el plan de Dios. Él no podía morir de esa manera porque estaba contemplado que él tenía que morir en el madero. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice que pasó a través de ellos. O sea que se desapareció y se volverían locos buscándolo, porque ese no era el plan de Dios. Entonces Dios tuvo que intervenir. De manera que el hermano que hace la pregunta, pues, tenga por seguro que Cristo reinará. A mí me gustaría añadir brevemente algo que aprendí también de nuestro querido hermano Ageo, y es que el día del Señor, como ladrón en la noche, lo que pasa es que allí viene como ladrón en la noche, y eso empieza el milenio, porque Él aparece de repente. Y entonces, al final del milenio, los elementos derretidos, se fundirán y tal. Ese es el fin del milenio. Que el día del Señor, como lo aprendí del propio Ageo, el día del Señor dura 1000 años, es el día del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Pero eso no hay que espiritualizar el hecho de que no va a haber milenio, porque hay muchísima información sobre este asunto del milenio de Cristo y del reino de Israel sobre la tierra. Están los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, están detalles en el libro de Isaías acerca de la vida, cómo será en el milenio, de los animales, cómo se comportarán, de cómo reinará la justicia. Entonces todas estas cuestiones van a tener una necesidad de un tiempo, que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años, exactamente igual, porque Él está fuera del tiempo. Entonces también tenemos que recordar una cosa muy interesante, que es, junto con este milenio literal, se completa lo que se puede llamar la semana de Dios, porque también recordemos que hay 3 segmentos de 2000 años anteriores, desde Adán hasta Abraham 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, su nacimiento 2000 años, y después desde la cruz hasta el momento en que se manifiesta en Armagedón, tenemos allí otros 2000 años más el día del Señor, que es el milenio de Cristo, pues tenemos la semana de Dios, que son 7000 años. Estos 220 días que habla
nuestro hermano Ageo, es el tiempo en que va a ser acortado los 2520 días del Apocalipsis, de duración del Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis va a durar 7 años por 360 días, eso son 2520 días, menos las 2300 tardes y mañanas de Daniel, eso te da 220 días. 220 días que son poco más de 7 meses, que es el tiempo en que los tiempos, que es digamos la referencia en que los tiempos van a ser acortados, porque si no, dijo el Señor, de otra manera nadie sería salvo. Satanás definitivamente destruiría todo el planeta, que ya lo está poniendo como un desierto, por cierto, ¿sí? Y impediría, lógicamente, de que se efectuara el reino de David, que tiene que ser restaurado. El reino de David tiene que ser restaurado, y el hijo de David, Jesús, va a reinar en la tierra. Esto es más o menos lo que podemos decir. Entonces, en una respuesta lo más clara posible a nuestro hermano de Lima, Perú, cumple el milenio, el día del Señor, podemos verlo como el milenio de Cristo. Empieza actuando Él como ladrón y termina con los elementos siendo fundidos 1000 años después. A eso se le llama el día del Señor. Foro Bíblico Responde.